Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre una pequeña aplicación que creé. Es una sencilla aplicación de eh, apunte de tareas, en donde un usuario puede ingresar a la aplicación con un correo, hacer una lista de tareas, seleccionar las tareas que han sido completadas, editar la misma tarea, eliminar las tareas y bueno, la información, la data está persistida, de manera que si el usuario sale de sesión y vuelve a ingresar con su correo, va a ver el estado o el estatus de sus tareas que anteriormente había registrado. Bueno, primeramente, esa es la funcionalidad, las características que puede realizar. Y ahora, el cómo está hecho. Para este pequeño proyecto decidí implementarlo con Angular versión 17 con Angular Material para la librería de componentes de interfaz gráfica. El backend está hecho con Express, con Node Express, con TypeScript. Y bueno, la, la base de datos es Firebase Storage. La aplicación está desplegada vive actualmente en, digamos que, hosting de Firebase. El frontend se hospeda ahí. Y el backend está también en Firebase, en Cloud Functions. Entonces la integración, toda la infraestructura con tecnología de Firebase. Y bueno, ¿por qué decidí hacerlo de esta manera? Anteriormente he estado trabajando en una serie de pruebas de, de tests en cómo desplegar pequeñas, simples aplicaciones con PHP en Laravel a diferentes proveedores, como Hostinger, uh, DigitalOcean y Render. Pero ahora quise utilizar Firebase para comparar qué tan diferente es la experiencia de desarrollo, qué tan difícil o fácil es en comparación con las que ya he probado. Y bueno, a ver qué tan rápido es el desarrollo también. Firebase es una aplicación, bueno, hasta donde tengo entendido es popular, digamos que en el uso principalmente de la base de datos, storage, para proveer la data, la información a las aplicaciones móviles. De manera que, debido a que es más rápido que, digamos que otras bases de datos. Um, y bueno, simplemente por el hecho de querer probar y comparar y de expandir un poco el conocimiento es que decidí hacerlo. Ahora, esta es una demostración de cómo funciona. Entonces, la aplicación, como mencionaba, está live, entonces está disponible um, con este URL en Firebase. Y bueno, lo que ocurre primero es necesitamos ingresar con un correo. Si el correo existe, la iniciación va a iniciar y va a mostrar la pantalla de tareas con el estatus actual para ese usuario. Si el correo no existe, va a mostrar un diálogo para preguntar si desea crear el usuario debido a que no se encuentra en la base de datos. Entonces, para hacer un ejemplo de la funcionalidad, un momento. Un poco de lío aquí.
No, no me está permitiendo. Bueno, dejémoslo así. Entonces, como mencionaba, por ejemplo, actualmente voy a mostrar, esta es la base de datos, Firebase. Actualmente tengo dos colecciones, la colección de tareas y la colección de usuarios. Estos usuarios son los que actualmente tengo registrados. Entonces voy a registrar mi correo personal. Actualmente no existe en los registros. Entonces, mi correo. Como no se encuentra, me va a preguntar que no existe y que si deseo ingresarlo. Entonces, ingresar. Como vemos, está el diálogo y también podemos ver en el network que al hacer la acción de ingresar, hice una petición al backend en Firebase, en la función que tengo actualmente para el backend. Es la misma que se aprecia aquí. Entonces, este URL es el URL que se puede ver aquí. Bueno, si le digo que cancelar, simplemente va a cerrar el diálogo y bueno, no va a hacer ninguna otra petición. Si deseo crear, va a ingresar, va a hacer una nueva petición al backend, pero esta vez para ingresar definitivamente el correo. Entonces vamos a hacer prueba de ambos, cancelar, no realiza nada. Lo vuelvo a intentar. Esta vez le digo que sí. Y como podemos ver, hizo el nuevo, ingresó el nuevo usuario en la base de datos, actualizó el estado de la sesión con un token de identificación para que, con lo cual me permite, le permite a la aplicación identificar que la sesión está activa y que actualmente este usuario con este token es el que puede realizar peticiones para crear tareas, editar tareas, eliminar tareas. Entonces, en la base de datos, si yo vuelvo a revisar, debe existir mi nuevo usuario. Entonces, si lo busco, aquí está. Es el que acabo de ingresar. Está funcionando. Si le doy en salir, me va a hacer otra petición al backend, pero esta vez para eliminar la sesión actual en el browser. Y bueno, para cancelar el estado del token del usuario. Y de tal manera que se mantenga la sesión segura. Posteriormente tendría que volver a ingresar a la pantalla de inicio, ingresar mi correo y bueno, la sesión estaría actualizada. Entonces un ejemplo. Primero voy a crear una tarea. Por ejemplo, comprar frutas. El campo es obligatorio, entonces debo ingresar un valor aquí, pero puedo omitir el valor de la descripción. En este caso voy a dar un detalle, manzanas y uvas. Le doy a agregar y puedo estar incrementando la lista de tareas. Por ejemplo, comprar leche y puedo omitir el campo de descripción. Y aquí podemos ver la actividad. Cada vez que realizo una acción se hace una petición al backend y se incrementa un nuevo record en la colección de tareas que va a estar atado o identificado al usuario que actualmente está realizando esta acción, que es mi correo. Bueno, puedo editar la tarea al darle clic y, por ejemplo, cambiar tanto el título como la descripción. Entonces, por ejemplo, comprar leche
y crema. Descripción. um, 1 litro, por ejemplo. Le doy a agregar y me va a editar el elemento actual, que es comprar leche. Está actualizado. Puedo mencionar que la tarea está realizada dándole clic al, al checkbox. Entonces le doy check, lo actualiza y puedo eliminar tareas. Voy a agregar una nueva, por ejemplo, comprar agua, agregar. También está ordenado de manera que la tarea más reciente se muestra siempre al inicio de la lista. Puedo eliminar. Y bueno, también lo que es interesante es que la aplicación mantiene track de, digamos, que en qué vista o en qué pantalla me encuentro. Si actualmente estoy en la pantalla de tareas, es porque mi token está activo y estoy autenticado. De manera que si yo quiero ir a otra pantalla, por ejemplo en la pantalla de login, no me debería permitir, al menos que yo explícitamente seleccione o dé clic en salir, que es logout. Entonces el proyecto o la aplicación en sí lo que hace es identificar esa acción, la intercepta y me redirige a la actual pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo menciono login, regresa. Si yo hago un refresh, como podemos ver, el estado, que en este caso sería la lista de tareas, se persiste, se mantiene guardado, no se borra. ¿Por qué? Porque cada vez que hago un refresh se hace una petición a la base de datos. La base de datos me regresa los datos a la información que se mantiene en la colección actual. Y es por eso que se mantiene visible siempre la lista de tareas. Si yo salgo, al salir, lo que hago yo internamente en el proyecto es cancelar mi sesión. De manera que si yo voy a aplicación y busco mi token, ya no se encuentra porque ha sido borrado. Ese token ya no es válido. El backend digamos que lo expiró y el frontend simplemente lo borró del navegador, de manera que ya no tenga acceso a la pantalla de tareas. Entonces si yo intento ir a tareas, no me permite. ¿Por qué? Por la misma acción de hace un momento. El proyecto identifica que no hay una sesión activa, intercepta la petición de navegación y como no hay una sesión activa, me regresa a la pantalla de sesión para que pueda inicializar de nuevo. Entonces ingreso de nuevo. Entonces en Network, si yo ingreso con mi correo, debo ver mi lista de tareas igual. Ahora, en este caso, como el usuario ya existe, cuando doy ingresar, ya no me debe mencionar el diálogo, porque ese diálogo únicamente ocurre cuando es por primera vez. Aquí está. Esto está funcionando y como podemos ver está con la tarea actualizada, con la tarea seleccionada y la tercera tarea que habíamos eliminado simplemente no está, ¿no? Bueno, esa es la visibilidad de lo que actualmente hace con Firebase, con Angular y con Express. Ahora voy a hacer un pequeño demostración de lo que el código es, cómo está estructurado y algunos detalles de cómo funciona. Bueno, el proyecto
Um, Como mencionaba, el frontend está en Angular, versión 17. Podemos ver en package.json, podemos ver Angular y la versión 17. Y el backend está hecho con Express y con TypeScript. Entonces en package.json podemos ver los scripts que tengo actualmente y bueno, las dependencias. Aquí está Express, Firebase y el JSON Web Token para la seguridad que hemos estado haciendo. Y bueno, ¿cómo está creado? Empecemos con el frontend. Este proyecto en Angular es bastante sencillo. Entonces únicamente tengo unos cuantos componentes y voy a mencionar algunos módulos que me parecen importantes. Por ejemplo, los guards. Aquí en la carpeta de guard tengo el guard auth guard y tengo el login redirect guard. El guard simplemente es la parte del código que en este caso con guard lo que hace es, digamos que identificar si en el momento en que estoy intentando acceder a una vista, a una pantalla, actualmente tengo una sesión activa o no. Y es la manera en que me permite mostrar el estado correspondiente al usuario que está activo. ¿Cómo funciona esto? Si yo veo el archivo de routes, que no es otra cosa más que el archivo en donde yo defino las diferentes, digamos que pantallas, los diferentes paths de la aplicación. En este caso, tasks es una y login es otra. Aquí puedo ver tasks. Y en este caso, login, que bueno, no está definido con login como tal. Simplemente es el path home. Es como yo defino la ruta y como puedo ingresar mis guards, que me va a permitir, como el nombre lo dice, checar si cumple ciertas condiciones o no. El guard de auth va a checar si el usuario está activo, la sesión está activa, el token está activo o no. Y si es así, me va a permitir acceder a la pantalla de tasks, a la ruta de tasks, y si no, no me lo va a permitir. En este guard de login redirect es similar. El propósito del login redirect es checar si un usuario como tal, o digamos que una actividad como tal en la aplicación, le vamos a permitir que navegue a la pantalla de home, que en este caso es el path vacío, que sería algo así. Si me permite hacerlo, la aplicación me va a dejar renavegar a ese path, a esa ruta, y si no, me va a mantener en la pantalla de tasks. Entonces, simple lógica para lógica de navegación. Ahora, otro punto importante. Los módulo, o bueno, el folder de interceptors. Aquí en interceptors, cada vez que yo hago una invocación o hago una llamada al backend, el backend requiere que cada vez que se haga una petición, esa petición provenga de alguien o digamos que una entidad segura. ¿Y cómo sabemos que es segura o no? ¿Cómo el backend identifica si es seguro o que debe confiarle a acceder a los recursos, a la data del backend, de la base de datos? Lo hace por medio de un token. El token que veíamos en el navegador.
Lo que hace este interceptor es que cada vez que se hace una petición al backend, va a agregar un header a la petición y va a agregar el token actual. Es decir, este token lo va a agregar a la petición que va al backend. Y el backend va a identificar si ese token es válido o no. Si es válido, va a responder con una respuesta a 200, que significa éxito, y va a retornar data. Si no lo es, me va a regresar un código de error. Entonces, cada vez que vemos el request headers, podemos ver aquí en la parte de authorization, este token es el mismo token que aparece en local storage. Entonces, este interceptor es lo que realiza. ¿Vale? Siguiente. Entonces, en interceptors, el siguiente parte es models. Esto básicamente es como yo defino las propiedades de, digamos que de las entidades con las que estoy trabajando en este proyecto. Como es muy sencillo, tengo dos: la entidad de usuario o el objeto de usuario y la entidad de tarea con sus propiedades: un título, una descripción, el estado de completado, está creado o no, el usuario con su ID, con su correo y con su token. En módulos, módulo en este caso es un componente. Tengo dos componentes, que es el componente de login y el componente de tareas, que básicamente es la pantalla. El módulo de tasks, tareas, es el HTML, el CSS y el JavaScript que necesito para poder darle vida a esta pantalla. Y bueno, el de login es la misma idea, pero para la pantalla de iniciar sesión. Entonces ambos contienen su template, sus estilos y su lógica interna de qué es lo que realiza. La lógica, como ya lo mencioné en la prueba, es básicamente lo mismo, pero digamos que a nivel código. Ok, siguiente. En servicios, servicios son las funciones que declaro para poder hacer las llamadas al Firebase Cloud Functions y para poder actualizar el local storage de la sesión actual. Local storage no es otra cosa más que un objeto que yo guardo en, digamos, en la memoria del navegador, y con lo cual a mí me permite realizar lógica a nivel navegador. Local storage es esta pequeña, o digamos esta entidad para guardar data, y estos servicios me permiten, bueno, en esos servicios tengo definido la lógica para realizar el guardado de local storage, la actualización de local storage, la eliminación de local storage y hacer los llamados o las llamadas al backend, como por ejemplo esta. Podemos ver que hago una petición post al mi backend con este path, y bueno, tiene un payload de un correo y un boolean para identificar si el correo es, digamos que por primera vez o no. Vale. El siguiente es otro componente. Este componente es el diálogo que vemos en la pantalla de inicio. ¿Vale? Siguiente es digamos que el componente root, el principal de la aplicación, y es con el cual yo
no tengo un HTML, un template aquí, porque su función por ahora únicamente es identificar las diferentes rutas que tengo, definirlas y hacer que sea funcional, que pueda navegar a esas rutas. ¿Ok? Bueno, realmente eso es todo. No tengo mucha información aquí. Lo siguiente que quiero mostrar es un poco sobre la configuración con Firebase. Como mencionaba al principio, esta aplicación está hospedada o vive en los servidores de Firebase Hosting. Y para hacer esto, hay algunos scripts que tengo que facilitan el despliegue. Cada vez que yo quiero actualizar mi código en Firebase y que mi portal vea reflejados esos cambios, lo único que tengo que realizar es ejecutar este comando, build. Este comando me va a generar una carpeta. En este caso la carpeta es esta, dist. Y esta carpeta contiene dentro de este folder, browser, todos los archivos que van a ser, digamos que trasladados o cargados a Firebase. Y Firebase lo que hace es tomar todos estos archivos y utilizarlos para, digamos, para correr, para inicializar y para darle vida al proyecto. Para eso, primero tengo que iniciar sesión con Firebase desde mi terminal. Tengo que autenticarme con Firebase. Tengo que identificar el proyecto que tengo en Firebase y que quiero utilizar para actualizar. Y bueno, una vez que tenga todo eso realizado, es como puedo correr a build. Me va a generar este folder. Y después lo que tengo que hacer es un nuevo comando con Firebase para decirle que quiero que me mande estos archivos a Firebase y que los cargue, que le dé vida a la nueva versión de Angular, del proyecto en Angular. Para eso tengo aquí un README. En el README son las instrucciones de cómo podemos correr el proyecto de manera local, es decir, sin tener que desplegar la aplicación al servidor de Firebase, que funcione únicamente en nuestra computadora, y también las instrucciones para mandarlo online, que funcione en Firebase. Entonces, en este caso, necesitaría yo correr este comando, Firebase deploy hosting, y es lo que va a hacer. Me va a mandar este dist a Firebase y va a ejecutar las dependencias, va a cargar el proyecto y lo va a renderizar, ¿vale? Ahora, con el backend. Con el backend es una idea similar. También tengo que inicializar sesión Firebase en mi computadora. Tengo que identificar el proyecto que quiero, digamos que trabajar. Y después tengo que crear una versión que sea válida para despliegue en Firebase. Y finalmente tengo que mandar esos archivos, esa versión a Firebase para que ejecute y pueda actualizar el backend. El backend mantiene aquí, es el URL del backend. Entonces, aquí en el backend tengo algunas scripts
para realizarlo, para poder correrlo el proyecto de manera local. Con este comando me va a generar un emulador con Firebase, de manera que yo pueda trabajar con Firebase, la base de datos en Firebase localmente, y que pueda probar cada uno de mis endpoints. Para hacer el despliegue de la MIDEA tengo que generar un build, en este caso con este comando. Al correr este comando me va a generar esta carpeta lib. Esta carpeta contiene, al igual que en el frontend, una versión que es válida para el despliegue en Firebase. Una vez que lo tenga, tengo que ejecutar un comando para enviar esa información a Firebase, y también lo tengo en el README. En este caso es con esta. ¿Vale? Ahora, ¿cómo está integrado el código? El código tiene algunas carpetas con... un momento. Primero quiero hablar sobre de la manera en que yo lo veo más sencillo, es de la vista de la data hasta, o digamos que desde la capa que tiene acceso a la base de datos en nuestro código, hasta la capa en la que tiene acceso o que está expuesta a pedir peticiones de parte del navegador. Entonces, en este caso, la parte que está expuesta o que se comunica con la base de datos sería la parte de repositorios. En la parte de repositorios, yo lo que hago es definir qué acciones voy a realizar con la base de datos. Por ejemplo, para la colección de usuarios en la base de datos, quiero encontrar un usuario dado su email. Quiero encontrar un usuario dado su ID, y quiero guardar un nuevo usuario en la colección. Para el repositorio de tareas, quiero tener una lista de todas las tareas de todas las tareas de un usuario. Obtener una tarea en particular, guardar una nueva tarea, o crear una nueva tarea, actualizar una tarea y borrar una tarea. Esa es una interfaz de manera que solamente define de manera abstracta lo que la intención, pero también se necesita código que implemente la lógica para cada acción. En este caso, cada uno de estos métodos va a tener su implementación. La implementación la podemos explicar de la siguiente manera. Cada uno de estos métodos necesita su propia función o su propio método que realmente ejecute la lógica que implica, ¿no? el nombre. Entonces, por ejemplo, en crear tarea. En crear tarea, esta clase lo que hace es tomar el repositorio, y el repositorio, que es el que acabamos de ver, es el que va a definir qué es lo que realmente se tiene que hacer. En este caso, crear la tarea. Y en donde se ve donde tenemos la lógica de save. La lógica de save, en este caso, está expuesto en nuestro código de Firestore. Entonces, si voy aquí a Task, aquí, este código o en esta función es la que realmente se comunica con Firebase, y la que
le menciona o le indica a Firebase que quiero crear una nueva tarea con con esta línea de código. La misma idea la tengo en diferentes métodos para darle la implementación al repositorio. Entonces, por ejemplo, en list by user, su implementación la tengo en list by user, ¿vale? Y create task, lo único que va a hacer es nuestra, se puede decir que es como nuestro puerto, nuestro intermediario, que nos va a permitir ejecutar o correr el código de list by user. Entonces están ligados o interconectados, ¿vale? Entonces tengo tasks, users, application, el domain, tengo las interfaces del repositorio, tengo los modelos, que es similar a lo que tengo en el frontend, tengo la definición de las propiedades de una tarea, las de un usuario, y bueno, tengo esta clase que lo único que hace es crearme a un objeto con las propiedades que definen a ese objeto, ¿vale? Siguiente, en Firestore, como decía, es la implementación. Y en auth, lo que tengo en auth es la manera en la que yo creo el token y con la cual checo si el token es válido o no. Esta librería me permite a mí crear un token, darle una expiración y me permite verificar si un token dado es correcto o no. Finalmente, aquí en la carpeta de interfaces es lo que tengo, lo que expone esta funcionalidad al navegador y lo que le permite al navegador a leer información de la base de datos o alterar la base de datos. Por ejemplo, cada vez que yo quiero crear un nuevo usuario o cada vez que quiero crear una nueva tarea, en este caso, yo tengo que acceder o hacer una petición tipo post al URL del backend con el path del controlador, que en este caso es tasks, y definir qué es un método post. Internamente lo que va a hacer es tomar un nuevo payload que viene del navegador con la información del usuario que quiero crear, que en este caso sería de la tarea, que sería por ejemplo la descripción y el título. Toma el user ID del token, y bueno, crea la tarea por medio del repositorio de Firestore. Cada una de estas rutas o endpoints realiza una tarea diferente. Eliminar una tarea, checar si hay que cambiar el estatus de completado o no de una tarea, actualizar la descripción o el título, mostrar todas las tareas o una tarea en particular. Esta parte del código simplemente es la manera en la que yo checo o tomo el token del header que habíamos mencionado en el browser, checa si el token es válido o no. Si sí es válido, entonces toma del token el user ID con el que está atado o que le pertenece a ese token y lo utiliza en el objeto de request, de manera que yo tenga acceso al user ID y lo puedo utilizar en la lógica de los repositorios.
En la parte de index tengo la definición de que necesito inicializar a Firebase, configuración de Firebase. Y en la parte de server, bueno, defino las rutas o los controladores de mi backend. En este caso tengo dos: tareas y usuarios. Creo mi servidor Express. Le permito, en este caso, al backend que acepte peticiones de diferentes orígenes. Tengo un código de manejo de errores. Y bueno, eso es todo. Entonces este código es el que le da vida a la aplicación en lista de tareas. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.